Boreal Televisión presenta. Muy buenos días a los amables televidentes de Conciencia Ciudadana y Boreal Televisión. Nuestra primera unidad tiene como tema único o principal el terremoto en Turquía. Señores, la historia de la humanidad no recuerda un terremoto que produjera tanto daño, que produjera tanta víctima. Hay que señalar que uno de los factores que más contribuyó a la caída de millares y millares de edificios fue la falta de supervisión, la falta de control de las autoridades de obras públicas de Turquía para que se cumplieran con los requisitos que establecen los técnicos, los ingenieros, los calculistas, los estructuralistas en materia de construcción. Es importante señalar que las ciudades más populares de Turquía, como son Ankara, su capital, y Estambul, que es la ciudad que fue la capital del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente estaba en Roma. El Imperio Romano de Oriente estaba en Estambul, en Turquía. Y muchas otras amplias zonas de Turquía no fueron afectadas por el terremoto. Nosotros que visitamos Turquía, que estuvimos tanto en Ankara como en Estambul, que son dos ciudades maravillosas, modernísimas, y que tuvimos el placer de montar, incluso hasta montar en globo en todo lo que es parte de la zona rural de Turquía. Nos sentimos apenados por este evento. Señores, la humanidad, todos los países del mundo han salido en socorro de Turquía. Y es una solidaridad humana necesaria. Veamos el siguiente video. Y el otro gran tema, en Turquía y Siria sigue aumentando la cifra de muertos y heridos por el fuerte terremoto del lunes. En total ya son más de 20.000 las víctimas mortales. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido la respuesta de su gobierno afirmando que prepararse para una catástrofe de esta magnitud es prácticamente imposible. Los equipos internacionales se han unido a los rescatistas locales en las zonas más afectadas, pero la esperanza de encontrar supervivientes se desvanece cuando expira el plazo de 72 horas considerados cruciales para la supervivencia. En muchos lugares, como la provincia turca de Hatay, los residentes denuncian falta de apoyo total. Durante estos días, estos residentes han pasado la noche aquí, sin hogar y acampando entre las ruinas de las que hasta el domingo pasado eran sus casas. La provincia de Hatay es una de las zonas más afectadas por los terremotos del lunes. Afirman que aún se oyen voces sepultadas en los escombros y denuncian no haber recibido ninguna ayuda para salvar a sus seres queridos. Recién ahora están empezando a llegar equipos de rescate y ayuda de emergencia. Muchos temen que sea demasiado tarde y su frustración se está convirtiendo en ira. Tenemos 30 muertos ahí dentro. ¿Es nuestro Estado realmente incapaz? ¿Son tan incapaces? No tengo palabras. 30 cadáveres tirados ahí durante toda la noche. El presidente de Turquía percibe que se le señala a él por la lenta respuesta de su gobierno a la catástrofe.
Mientras visitaba el miércoles algunas de las zonas más afectadas, admitió dificultades e intentó desmarcarse. Seguro que hubo carencias, lo sabemos, pero también es evidente que es imposible estar preparado para afrontar un desastre como este. La oposición no comparte esa lectura y culpa directamente al mandatario. Solo hay una persona responsable de esta catástrofe y es Erdogan. En 20 años no ha preparado al país ante los terremotos. Los equipos internacionales de socorro de más de 20 países participan en el rescate. Y a pesar de que los temores de que la ventana para encontrar a supervivientes se está cerrando, todavía hay esperanza de que más personas puedan ser encontradas con vida. Son momentos como este los que le dan fuerza a los rescatistas, energía que necesitan para seguir buscando a los supervivientes del terrible terremoto. En medio de todo esto crecen las dudas sobre la oportunidad de las ayudas a los afectados tanto del lado turco como del lado sirio. Y dudas también en el papel del Estado turco en los estándares de construcción en un país con historial sísmico. Andrés Maurenza con detalles en Estambul. Andrés, en primer lugar, recién hoy veíamos cómo el Parlamento turco aprobaba el estado de emergencia en las 10 provincias más afectadas. ¿Qué posibilitará finalmente esta medida? Bueno, el gobierno justifica que con esta medida podrá tomar decisiones de manera más rápida y efectiva tanto a la hora de gestionar el desastre como a la hora de la reconstrucción que seguirá a este. Pero la oposición alega que todas estas prerrogativas ya las tiene a su disposición Erdogan después de haber, digamos, concentrado los poderes con su reforma de la Constitución hacia un sistema presidencialista. Y cree en la oposición que esta es solo una excusa para restringir más derechos y silenciar las críticas. Hay que recordar que el estado de excepción aprobado hoy facilitará que se establezcan toques de queda y se impida el libre movimiento de las personas en las provincias afectadas. Se puede también registrar a las personas y incautarles objetos y materiales. Se puede restringir las publicaciones y emisiones, es decir, el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Se puede movilizar a los trabajadores obligatoriamente y decretar la prohibición de las huelgas mucho más fácilmente, y se pueden prohibir reuniones y cerrar asociaciones. Con lo cual, bueno, los temores de la oposición están basados en una cierta realidad y además en la experiencia del anterior estado de excepción que se impuso tras el golpe de estado de 2016. Y a todo esto, Andrés, en ese terremoto se destruyeron edificios de viviendas, edificios turísticos de lujo, hospitales, edificios estatales. Y aquí la pregunta, ¿qué se dice sobre el estándar de construcción que debería tener un país con el historial sísmico y que tiene Turquía? Bueno, pues los expertos lo que dicen aquí es que lo que mata no son los terremotos, sino las malas construcciones. Y es verdad que en este caso estamos hablando de un terremoto de una magnitud muy grande, ¿no? Es decir, siempre fuesen como fuesen las construcciones, habría habido víctimas, pero está claro que habrían sido muchas menos en caso de que las construcciones respetasen la propia normativa, la propia legislación turca. La legislación turca se ha endurecido tras cada gran terremoto, por ejemplo el del 99, luego el de 2011 de la provincia de Van, se ha endurecido bastante y se hacen inspecciones periódicas. El problema son las amnistías que se decretan periódicamente y sobre todo cuando nos acercamos a periodos electorales, que perdonan a aquellos edificios que deberían ser derribados de acuerdo a la legislación por no cumplir los estándares, se les perdona a cambio del pago de una multa, y esto se hace pues obviamente con ciertos criterios electorales. En 2018 incluso el Ministerio de Urbanismo decía que en torno a la mitad del parque inmobiliario de Turquía, es decir, millones de edificios, no cumplían los estándares antisísmicos que prevé la propia legislación turca. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Andrés Maurenza. Pedernales está de fiesta, y con Pedernales toda la región sur, porque todos los pueblos del sur entienden que el desarrollo de Pedernales será el desarrollo del sur. Señores, se le ha dado inicio a la alianza público-privada contenida en el fideicomiso de Pedernales. Esta alianza ha permitido ya el inicio de la construcción de 2 hoteles, de 2 prestigiosas cadenas hoteleras mundiales. El presidente estuvo presente en el inicio
de estos trabajos, que desde ya se trabaja 24/7, porque la idea es terminarlo lo más rápido posible. Concomitantemente con estas construcciones, se avanzan en los trabajos de diferentes carreteras, diferentes puentes, aeropuertos y muchas otras empresas de todo tipo se están instalando a toda velocidad, no solamente en Pedernales, sino en Barahona y lugares aledaños que con toda seguridad van a servir de recepción de turistas. Vamos a mostrarles 2 videos de opiniones de expertos sobre los beneficios del inicio de este fideicomiso, de estos trabajos en Pedernales. Primero el presidente y después 2 autoridades de turismo y de Pedernales. Veamos. Y escuchen bien al pueblo de Pedernales y de toda la región sur. Yo quiero que luchen junto a su gobierno, junten a su gobierno para que defiendan el progreso y el desarrollo. Juntos a nosotros, junto a ustedes, vamos a defender este desarrollo. Lo que empieza hoy, amigos y amigas, lo hemos logrado después de muchos estudios, de análisis, solo pensando en el desarrollo económico y social de Pedernales y de toda la región. El desarrollo turístico de Pedernales es igual al desarrollo económico y social de toda la región sur y especialmente de la región Enriquillo. Hablamos del Iberostar y el Inclusive Collection Part of the World of Hyatt, 2 cadenas hoteleras de prestigio internacional que, y esto es importante, movida por la confianza y la estabilidad que garantiza el gobierno del presidente Luis Abinader, aceptaron el reto de ser las primeras en crear lo que será una red de hoteles en Pedernales, Cabo Rojo, que proyecta en una primera etapa 4.700 habitaciones, de las 12.000 que contempla su desarrollo para un periodo de 10 años. Para la construcción de estos 2 primeros hoteles se estima una inversión de $240 millones aproximadamente. Y las empresas adjudicadas para su construcción son los consorcios Terresta, Estel y Cócaro Development. Ambos hoteles sumarán unas 1.100 habitaciones. Realmente, señores, esto es un sueño hecho realidad, ya que el plan de desarrollo contempla obras con inversiones estimadas en unos $2.245 millones para los próximos 2 años y que generará, como dije, un efecto multiplicador por parte de las inversiones privadas. Hoy celebramos la gran obra y visión del presidente Luis Abinader, de que este es un proyecto que transformará la región y todo el país, potenciando la productividad a través del turismo, la industria y el comercio. Y con eso, la demanda de la formación académica, la producción agrícola, los emprendimientos, el quehacer de las MIPYMES, el transporte, la presencia del sector financiero y, lo más importante, transformará las condiciones de vida de la gente buena que habita en esta región. El cambio del sur es indetenible, porque contamos con un presidente visionario y decidido a dejar su mejor legado en estas tierras. No hay una verdad más simple que decir que el sur está cambiando. Amables televidentes, hay pánico en el PLD y zonas aledañas. El caso Antipulpo va a juicio de fondo el próximo 21 de marzo. De los imputados, 13 van, número cabaloso ese, 13 van a juicio de fondo. Los demás han llegado a acuerdo, han devuelto el dinero y se han acogido a los acuerdos que en todos los países del mundo, se emplea cuando
los imputados, los acusados, colaboran con la justicia para la recuperación de los bienes. Recuerden en Estados Unidos el caso Quirino. Quirino está aquí con todas sus propiedades, con todo su dinero, porque habló en Estados Unidos y él tenía 10 años ya de cárcel, era cadena perpetua y quién sabe qué más. Sin embargo, él colaboró y se le condenó a cadena cumplida y él disfruta de los bienes que tenía en República Dominicana. Eso pasa con Pagán y otros muchos que han cantado, han devuelto el dinero. Mire, van a salir muchos nombres de gente que ha devuelto 400 millones, 500 millones, de ese caso Antipulpo y de otro más. Recuerden el caso de Dona Guerrero. Es un caso más escandaloso que el caso Antipulpo y que muchos otros casos. Están devolviendo el dinero, están llegando a acuerdos con la Fiscalía dentro del marco de la ley. No de aquellos acuerdos que se hacían en los gobiernos anteriores y de lo que hacen algunos jueces PLDistas en este momento. No, acuerdos con el Ministerio Público para hablar, para decir las cosas. Esa es una realidad. Señores, por otro lado, tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso a la nación, ha pronunciado un discurso dirigido fundamentalmente, a nuestro entender, a la salud. Se han tomado diferentes medidas para aumentar de una manera significativa el número de ciudadanos que acceden a Medicare. También un programa amplísimo de obras públicas para activar más la economía, en el que se contemplan carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, es decir, iniciar la renovación de la infraestructura de todos los Estados Unidos. Se han creado más de 10 millones de empleos en Estados Unidos, señores. 10 millones de empleos en Estados Unidos ha creado Biden. Empleos que en los gobiernos republicanos, fundamentalmente de Donald Trump, se perdieron. Y este gobierno de Biden, aún con la pandemia, ha sabido sortear y manejar la economía de una manera brillante. Escuchemos al presidente Biden. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor to present to you the President of the United States. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. And I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you.
Folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, continuando en el plano internacional, la Organización de Tratado de Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, denuncia que ha aumentado el espionaje chino hacia Occidente, fundamentalmente hacia Estados Unidos. China, bajo el control de Xi Jinping, está resbalando no solamente en el aspecto de salud, no solamente en el aspecto de la economía, sino también en el aspecto de la Guerra Fría. Porque esta denuncia de la OTAN está basada en evidencia de la activación del espionaje. Y una prueba contundente de esta denuncia de la OTAN es el derribo del globo de China sobre Estados Unidos, donde los organismos de inteligencia han encontrado evidencia contundente de que ese globo estaba fotografiando, estaba ubicando los lugares más estratégicos, donde están las líneas de defensa atómica y de otro tipo de los Estados Unidos. Evidentemente que China le ha hecho un daño tremendo a las relaciones con los Estados Unidos. Un error de consecuencias imprevisible para China. Y no lo decimos de guerra. China no está en condiciones de pelear con Estados Unidos, sino de consecuencias imprevisibles desde el punto de vista económico. La economía china se ha derrumbado de un 10 a un 3%. Y China se nutre de las exportaciones a Estados Unidos. Y ustedes pueden estar seguros que con el patriotismo del pueblo norteamericano, con ese amor a la patria de los norteamericanos, no es verdad que los americanos van a comprar productos chinos. Los productos chinos o made in China, como se le llama, hecho en China, van a ser rechazados por un pueblo patriota, un pueblo orgulloso, un pueblo guerrero. Veamos el derribo de este globo espía de China. Militares estadounidenses recibieron la orden de derribar el globo chino que, según Estados Unidos, era espía. Esto cerca de las costas del estado de Carolina del Sur. Es así que los militares actuaron. Y en redes ya están circulando videos que muestran el momento exacto. Tras esta, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que el globo había sido derribado. Según la inteligencia estadounidense, el globo estaba siendo ocupado por el gobierno de China para revisar, estudiar y monitorear las instalaciones estratégicas en el territorio de Estados Unidos. Según se ha informado, el presidente Joe Biden dio el visto bueno para derribar la aeronave. Esto desde el miércoles, pero que la orden solo podía llevarse a cabo cuando ya no estuvieran en riesgo la vida de ciudadanos. Asimismo, se ha informado que el gobierno estadounidense derribó el globo de forma segura. Esta con apoyo y coordinación del gobierno en Canadá. El presidente Joe Biden dio el siguiente mensaje y cito: el miércoles, cuando me informaron del globo, ordené al Pentágono que lo derribara cuanto antes. Decidieron que el mejor momento para hacerlo era cuando estuviera sobre el agua, dentro de un límite de 12 millas. Lo derribaron con éxito, y quiero felicitar a los aviadores que lo hicieron. Actualmente las fuerzas estadounidenses armaron un gran operativo para intentar recuperar todos los restos del globo. Se cree que el globo fue destruido por un misil AIM-9X, lanzado por un caza F-12, el cual despegó de una base aérea del estado de Virginia. Antes de derribar el globo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerró 3 aeropuertos en los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Esta como prevención y por seguridad nacional. Sería el día miércoles que Estados Unidos informara la presencia de un globo espía chino en espacio aéreo de Estados Unidos, asegurando que no representaba una amenaza militar o física, pero al ser espía ponía en riesgo la seguridad nacional. El globo medía 27 metros de alto,
y era tan grande que su tamaño rebasaba 3 autobuses. Se sabe que el globo llegó a Estados Unidos a través de Canadá y estuvo en el estado estadounidense de Montana, el cual alberga bases militares muy importantes estadounidenses. Por su parte, China se ha defendido, asegurando que el globo simplemente tenía fines de investigación y que por error se desvió mucho de su ruta, y que medios estadounidenses y políticos de aquel país aprovecharon la situación para atacar a China y acusarla de espiar a Estados Unidos, cuando eso era completamente falso. Pero Estados Unidos respondió a esta que estaba seguro que el globo servía de espía. Era un globo de vigilancia, y que no solo esto. Era inaceptable la violación de su espacio aéreo por esta tecnología de China. Lo que es una realidad es que el globo ya ha sido derribado, pero también se ha revelado que hay otros globos volando en espacio latinoamericano. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Es tu momento. Dale like a este video. Dale like. Además, comenta qué